Buenas tardes, buenos días para los que nos siguen desde Latinoamérica. Mi nombre es David González, soy director comercial en Bicuan y es un placer daros la bienvenida a esta segunda sesión de formación que dirigirá nuestro ingeniero jefe de producto Luis Piñero, en la que trataremos pues, toda la parte relativa a políticas de gestión y limitación de tráfico que se pueden realizar con nuestra solución. Quería recordaros que en cualquier momento de la sesión podéis hacernos llegar cualquier consulta o cualquier duda a través de la opción preguntas de la aplicación y serán respondidas al final de la sesión. También quiero recordaros que cuando termine la sesión, pues esta sesión será grabada y la subiremos como material de videoconsulta a nuestro canal de YouTube. Pues sin más, os dejo con Luis y esperando que esta sesión sea de provecho para todos vosotros. Luis, todo tuyo. Gracias, David. Y gracias a todos por su tiempo. En el anterior workshop hablamos un poco de la parte de visibilidad, es decir, de cómo ver cosas en la red y para tomar medidas preventivas. Aquí vamos a hablar de las políticas que no son más que reglas pues, para incidir en el tráfico, ¿no? Porque como saben, el Becuan es un elemento activo que puede hacer distintas cosas. Entonces vamos a ordenarlo un poco por tipos de políticas. En primer lugar vamos a hablar de la gestión de planes, que serían pues lo más vinculado a la oferta comercial, ¿no? Qué paquete ha contratado el cliente y con qué velocidades, ¿no? Nuestro nodo pues puede servir para hacer la aplicación de esos límites. Los límites pueden estar definidos en muchos sitios, ¿no? Y por eso ahora como verán, ahí tenemos varias interfaces, varias formas de hacerlo. Entonces vamos a irlas viendo todas un poco. La primera de todas ellas es cuando en realidad no hay ningún elemento externo con el que podamos hablar y hay que definirlo todo dentro del propio nodo. No es lo ideal, pero si es la única opción, pues el nodo lo permitiría, ¿no? Tenemos un tipo de políticas. Este es un sistema que tenemos de laboratorio un poco para esta sesión y lo vamos a utilizar pues para simular tráfico y para que vean cómo se hace, ¿no? Pero por supuesto un nodo de producción ya funcionaría sobre el tráfico real, ¿no? No hay cambios en cuanto a los pasos que habría que dar. Entonces, como les decía, para configurarlo localmente en el Becuan, en la sección de configuración, hay una sección que es Subscriber Rates, pues aquí está lo relativo a justamente gestión de planes, ¿no? Poner límites de velocidad para el conjunto de tráfico de un mismo usuario. Vamos a hacerlo con un par de, vamos a llamarle a uno el plan A, vamos a decir, el plan A. Y le vamos a poner, pues, aquí le podemos poner las velocidades máximas, pues pueden ser 100 megas, por ejemplo, en cada dirección. Ven aquí que también en Advanced Parameters pues se pueden configurar ráfagas, pero bueno, aquí no sé si tiene mucho sentido, ¿no? El paquete es de 100, tampoco queremos que se lo salte, pero bueno, esa posibilidad existe. Aquí tenemos un plan y vamos a crear el otro. Y le vamos a poner, pues no sé, 50, por ejemplo. Estoy creando solamente dos planes por el ejemplo, ¿no? Lógicamente aquí se crearían uno por cada uno de los planes que se están comercializando. Con esto ya tendríamos lo que es la definición del plan. Ahora hay que asociar el tráfico al plan que le corresponde. Y eso lo hacemos por IPs de cada suscriptor, por las direcciones IP de suscriptor. Y para eso, pues tenemos este perfil aquí en esta pestaña de Profiles, Profile Access del lado de acceso, ¿no? Aquí es donde se definirían. Podríamos crearnos, por ejemplo, los clientes de tipo A, pues vamos a poner una dirección IP ficticia y podemos hacer lo mismo pues con los clientes de tipo B, ¿no? Vamos a poner otra, no sé.
Y con esto ya tendríamos la caracterización de los clientes a los que les corresponde el plan A y el plan B. Lo que nos falta por hacer es una regla que vincule las dos cosas. Así que nos volvemos a Subscriber Rates y aquí, por ejemplo, añadimos la regla. Entonces nos vamos al primer perfil de acceso, la A, y seleccionamos la política A. Y hacemos lo mismo con el B. Nos vamos al desplegable este Access Profile para el B y con el de políticas para el B. Y como ven, queda la cosa que las IPs que están en este perfil pues tendrán los límites de velocidad que dicta este plan y los tipo B, pues el plan B, ¿no? Claro, he hecho solamente una IP, ¿no? En una red real va a haber múltiples IPs. La manera manual de hacer esto pues sería editarlo e ir añadiendo, ¿no? Pero hay una manera un poco más cómoda que sería utilizar, perdón, sería aquí, ¿no? Que es utilizar ficheros de texto. Les voy a enseñar uno. Por ejemplo, este sería un fichero de texto con las IPs a las que le corresponde el plan A. Hay una IP por línea, ¿no? Es un fichero de texto normal, y lo mismo con las de tipo B, ¿no? Otras 4 IPs, esta de la 5 a la 8, ¿no? Entonces nos vendríamos aquí y si editamos el perfil, aquí hay una opción que es Replace Using File o Merge Using File. La diferencia es que el Replace lo que va a hacer es que va a reemplazar el contenido ahora mismo del perfil con el contenido que tiene el fichero, y el merge pues lo que hace es que lo suma, ¿no? Vamos a hacer el merge y así lo ven. Le acaba de añadir estas 4 IPs, ¿no? Pero en realidad, bueno, en la práctica lo que se suele hacer es hacer un replace, porque lo que se quiere en realidad es que el perfil sea una copia exacta del contenido del fichero, ¿no? Así que siempre se reemplaza y siempre tenemos pues las IPs de cada uno, ¿no? Esto sería el hacerlo con la configuración local del Bequam. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que las IPs son dinámicas, cambian constantemente, las propias políticas también pueden cambiar. Una forma mejor de hacer esto es que algún elemento desde fuera le vaya diciendo al Bequam tanto la definición de las políticas como la asignación que cada IP de usuario tiene con las políticas, ¿no? Y de esa forma, pues, en todo momento se reacciona a cualquier cambio que haya, ¿no? Una cosa típica podría ser un billing, ¿no? De hecho, ya hay algunos billing, por ejemplo, el de Bycom, Getfy o WizControl, que ya usan nuestra API para hacer esto. Les voy a contar un poco el API en qué consiste. Primero, yo creo que dónde encontrar la información, si van, esto sería nuestra documentación de productos, si entran en nuestra web, en Bequam, quizás lo pueda entrar para que lo vean todo el camino que hay que seguir. Si entra en producto documentación, pues ahí está toda la documentación de nuestro producto, y si entran en la opción REST, pues lo relativo al API REST. Lo de REST es, bueno, es un estándar de API que lo que es muy utilizado, ¿no? No sé si están familiarizados con él. Bueno, se utiliza en muchas cosas. En cloud, por ejemplo, los servicios web que hay internamente, muchos clouds se basan en esto. Muchísimos sistemas de billing también exportan sus APIs de esta manera, ¿no? Se basa en el protocolo HTTP, el mismo que estamos usando para ver esta página, solo que para hacer llamadas, ¿no? Ahora veremos los detalles, ¿no? Aquí hay temas un poco del despliegue, de cómo hacer la configuración, pero vamos a ir aquí a este primer enlace, que lo que describe es un poco la referencia, ¿no? de esta API, y que se puede ver, yo creo que un poco mejor, ¿no? Si entramos, por ejemplo, aquí están todas las posibles operaciones. Como ven, funciona un poco como una petición web, ¿no?
soporta los métodos que utiliza el protocolo HTTP web, por ejemplo, un GET para obtener información, un POST para crear una entidad nueva, un PUT para actualizarla, un DELETE para borrarla. Aquí en la URI lo que estamos diciendo es un poco qué tipo de operación queremos hacer. En este caso es obtener datos de un policy name con este nombre. Sería un plan, ¿no? Para entendernos. Y luego lo que respondería pues es con la información que viene aquí también descrita un poco en detalle, ¿no? Pues, por ejemplo, cuál es el rate en downlink y cuál sería el rate en uplink, ¿no? De esa manera se obtendría el valor del plan que nosotros tenemos ahora mismo, ¿no? Y se podría, por supuesto, modificar, ¿no? Por ejemplo, este post lo que haría es crear por ejemplo, aquí ven a la derecha ejemplos. Ahora vamos a ver uno más concreto quizás, ¿no? Pero hay ejemplos tanto desde una shell Linux que usa el comando curl, que está también en Windows. Bueno, es un ejecutable que lo que hace es que genera peticiones HTTP y entonces, bueno, pues es muy útil para este tipo de interacciones de REST API, puede servir para hacer pruebas rápidas y probar y demás. Luego también hay ejemplos en Python, que sería como una manera ya de una programación un poco ya más seria si se quiere hacer la integración. Y lógicamente si hay que hacer la integración con otros lenguajes, pues el único requisito de esta API son las primitivas un poco de HTTP que se manden a estas URIs y con el formato correspondiente, ¿no? Vamos a ir un poco ya a lo concreto, ¿no? Vamos a crear, antes creamos dos políticas locales en el Beacon, ahora las vamos a crear desde nuestro API REST. Y aquí ven un ejemplo de un comando que se pasa unas credenciales aquí, luego el tipo de petición, en este caso un POST, luego la URI que hay que hacer, que es vamos a crear el REST plan A y aquí el REST plan B, la IP aquí aparece la IP también del nodo, del Beacon, y luego pues qué datos van a ir aquí, ¿no? Que esto va con un formato que se llama JSON, muy común en programación, y si se ve es un poco intuitivo, ¿no? Lo que se está diciendo es que el ID de la política pues es la A, que tiene estos límites de 110 y de 110 por segundo en cada dirección, y en la otra pues de 51, ¿no? El tipo B. Antes vamos a ver que el Beacon tiene configurado el REST API, para eso nos vamos a Configuration, Radius REST Billing, REST API. Ya lo teníamos habilitado, pero bueno, si apareciese así, pues se activa de esta manera. Hay que tener al menos un usuario dado de alta. Los usuarios se crean aquí y hemos creado uno que se llama MyUser y que su contraseña es MySecret, que eso es lo que vamos a usar ahora en el acceso. Se puede también, si por temas de seguridad se quiere seguir el acceso a solo ciertas IP, se podría hacer aquí añadiendo un cliente. Entonces el cliente es simplemente la IP desde la cual es válido. Entonces alguien con este usuario no podría acceder a menos que lo hiciera desde una IP que esté aquí listada. Por defecto, pues se aceptaría cualquier IP, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces vamos a ir a los comandos y yo, bueno, tengo aquí una consola en Linux que no ven, pero bueno, ahora lo que vamos a ver es lo importante, que es el resultado, ¿no? Vamos a volver aquí y si van a Status Radius REST Billing, aquí es todo lo relativo a interfaces externas y si entramos en políticas, pues verán que está el REST plan A y el REST plan B. De hecho, si vamos a ordenar por tipo, ven que tenemos las políticas locales, la por defecto que existe siempre, y luego el plan A y plan B que ya creamos, y a esto se ha añadido pues las dos que hemos creado por el REST API. Aquí se puede ver que los límites coinciden, ¿no? con lo que nosotros queríamos. Lo siguiente sería asignar a ciertas IPs ciertas políticas. Entonces ven que la mecánica pues es muy parecida, ¿no? Aquí lo único que cambia es el final de la URI, que en vez de poner policy rate, ahora pone subscriber porque es una operación de subscriber, y aquí la IP que uno quiere asignarle la política, ¿no? Pues la 1 que va a tener la policy rate esta, la REST plan A. Y lo mismo con la 2, también tiene esta, un policy rate REST plan A, y la 3 y la 4.
Y luego lo mismo con otras 4 IPs que vamos a asignarle al REST plan B. Una cosa también aquí interesante es esto de aquí. Estamos asignándole, además de la política, un identificador de suscriptor. Que esto es importante, por ejemplo, si hay IPs dinámicas, es la manera de correlacionar distintas IPs con el mismo suscriptor. Luego, como vimos en el workshop de visibilidad, cuando uno se va hacia atrás en el tiempo, tiene que seleccionar un subscriber ID para poderlo ver, ¿no? Para poder ver la calidad, digamos, que ha ido teniendo ese mismo suscriptor. Pues una manera sería esta, desde el propio REST API. Por ejemplo, muy típicamente el billing, que tiene un identificador único de suscriptor, pues es lo que pone aquí y entonces es lo que nosotros vamos a poner también. Voy a, de nuevo, en la consola que tengo por ahí en el background, voy a ejecutar estos comandos y ahora nosotros en suscriptor deberíamos ver que aparecen estas 8 IPs con el subscriber ID que hemos fijado, ¿no? Del 101 al 108 y luego con las políticas que también hemos fijado, ¿no? Los 4 primeros con el REST plan A y los 4 últimos con el B. Si volvemos aquí a la lista de políticas, ven que aquí en Subscriber Provision se refiere con asignación, ¿no? Esto se ha incrementado a 4 porque efectivamente el plan B tiene 4 suscriptores asignados y el A otros 4. Sin embargo, los activos está a 0, claro, porque no tenemos suscriptores, ¿no? No hemos metido tráfico todavía. Luego lo haremos y se verá cómo eso aumenta. Esto sería en cuanto al REST API. Como ven, bueno, lo hemos centrado mucho en el tema de gestión de planes, pero va un poco más allá. Si repasamos un poco cosas que se permiten hacer, por ejemplo, métricas de suscriptor también son obtenibles desde el REST API. También hay alguna cosa, bueno, la lista de suscriptores con sus asignaciones también, bueno, y en cada release casi se añaden primitivas nuevas, ¿no? Es una manera, pues yo diría la más potente, ¿no? Si un billing, por ejemplo, utiliza nuestro REST API, pues tiene el mayor control que se puede tener sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque decide para quién, en qué momento, etcétera, controla el subscriber ID, etcétera, ¿no? Pero bueno, no siempre el REST API es una opción, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente posibilidad, que es Radius. Entonces, el Radius, nosotros lo que hacemos es recibir Radius Accounting y hay determinados parámetros que somos capaces de analizar y extraemos definiciones de políticas de ellos, ¿no? Si volvemos a la documentación, hay una sección aquí de Radius. Claro, el problema es que el Radius no tiene unos parámetros estandarizados para especificar políticas, ¿no? Entonces tiende a ser un poco específico de cada vendor. Así que aquí en esta tabla tenemos los que hemos ido implementando, pues por ejemplo el rate limit de MikroTik, ¿no? Que si han usado MikroTik alguna vez, pues les resultará familiar este formato, ¿no? Pues es un campo de texto, pero está formateado de una manera que ya te indica los límites en ambas direcciones, si hay también ráfagas, qué velocidades tiene, etcétera, ¿no? También soportamos de Aztem, también el address list de MikroTik, aunque ese es menos potente porque no describe la política, lo que haría es darle un nombre que luego uno podría configurar localmente en el nodo, eso también es posible, y entonces lo que haríamos desde el Radius es simplemente controlar la asignación de IPs a políticas, pero lo que es la definición de las políticas las tendría el Bequan, ¿no? Y luego pues algunas de Cisco y por último el campo class, que este sí que es estándar, pero digamos que es un cajón desastre, ¿no? Es un parámetro de uso general, el estándar dice que hay que soportarlo, que de hecho que en el accounting siempre debe aparecer, ¿no? Si durante la autenticación el servidor Radius devuelve un campo class, pues luego debe aparecer la sesión de accounting, pero luego ¿qué formato vaya a tener? Pues claro, eso es libre, ¿no?
Nosotros hemos definido este y bueno, si se sigue, si hubiera la posibilidad de añadir este campo class, pues también se podría, ¿no? Pero vamos a un caso que yo creo que es muy común, que es el MikroTik rate limit, ¿no? Entonces vamos a suponer, si volvemos aquí otra vez a configuración radius, lo que hay que hacer es primero configurar lo que se llama clientes, ¿no? Aquí ya hay uno configurado, que sería este de aquí. Esta IP es la generadora del radius accounting que vamos a recibir. Este es el secret que va a usar, como un poco la contraseña para validarse. Y por supuesto se pueden añadir más. Si uno tiene, por ejemplo, en un despliegue de PPPoE, pues va a tener, imaginemos, una docena de PPPoE servers que pueden ser origen de un radius accounting de MikroTik, pues se darían de alta los 12 aquí con sus IPs correspondientes y serían aceptados, ¿no? Porque todo lo que no esté aquí, todas las IPs que no estén listadas aquí, ese radius no se le va a hacer caso, también un poco por seguridad, ¿no? Hay que darlo de alta, ¿no? De manera expresa. Y luego otra cosa interesante es lo del subscriber ID que vimos antes, como desde el REST API se podía fijar. Aquí también, lo que pasa que, bueno, limitado a un par de parámetros. Bueno, se puede dejar leave and change, significaría pues que no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el subscriber ID, que por defecto saben por la anterior sesión que sería el MAC address, que no siempre es identificativo, ¿no? Pero si se va a usar radius, lo lógico es usar alguno de estos dos, pues por ejemplo el username, ¿no? Así que el campo username de radius es el que va a alimentar el subscriber ID también, y vamos a conseguir lo mismo que con el REST API. Vamos a fijar política y al mismo tiempo fijar el identificador del suscriptor. Me queda, eso sí, activarlo. Ya está activado y ahora quedaría la generación de lo que es el propio radius, ¿no? Esto lo voy a generar un poco en el background, porque esto tendría que ser algún elemento que envíe ese radius. Yo ya lo he hecho, y entonces si entramos de nuevo en Radius REST Billing, en Policies, aquí ven que hay novedades, ¿no? Las novedades son estas tres políticas. Se han creado 3 políticas nuevas, ¿no? Dinámicamente. Aquí te dice el tipo, radius. Las otras 2 pedían por res, las 3 primeras están en la propia configuración. De esta manera están listadas todas las políticas de RAID y sus orígenes, ¿no? Pero bueno, centrándonos ahora en estas nuevas, pues aquí están. Estos son los límites de 20, 10, 50, 25, 90, 45, ¿no? En cada dirección. Y aquí ven, como antes, los suscriptores que quedan provisionados, ¿no? Para cada uno de ellos. Vamos a ver aquí cómo ha quedado la cosa. Sí, serían estos. Entonces, serían 4 IPs nuevas, la que acaba en 9 hasta la que acaba en 12, a la que se le han asignado estas políticas, ¿no? Entonces, como ven, funciona parecido al REST API, ¿no? También aquí se ve el subscriber ID. Lo que hemos hecho es que, lo que hemos hecho es que el username se ha fijado a estos valores, ¿no? Pues al sus 100, 101, etcétera, ¿no? Luego en otras redes pues dependerá de lo que aparezca ahí, pero lo importante es que gracias al radius y a ese campo username tenemos unos identificadores de suscriptor únicos. Lo que nos quedaría entonces es generar tráfico, así que voy a ver, yo creo que lo tenía por aquí. Entonces, si nos ponemos a generarlo, a ver si lo tenemos ya. Aquí están, sí. Como ven, pues ya se ha generado un cierto tráfico. Bueno, aquí están también algunas IPs de IPv6, de broadcast y demás, pero bueno, nos centramos en estas de IPv4, pues del 1 al 12, pues son IPs a las que les hemos asignado planes, ¿no?
Entonces tenemos, pues como vimos antes, las 4 primeras por REST. Como ven, por cierto, aquí estamos combinando como varios orígenes, ¿no? Tenemos estas por REST y estas por Radius, ¿no? Más luego estas que acaban en read default, que esto ilustra un poco el cómo funcionamos, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las IPs que no tienen una asignación por API, bien REST, bien Radius? Ahí actúan nuestras reglas locales. Entonces puede ser útil para definir como unas reglas de asignación por defecto, ¿no? Imaginen que quieren que por defecto haya un límite, ¿no? Que no haya nada ilimitado, que algún suscriptor pues esté limitado como mínimo, no sé, a 500 megas. Pues se podría venirse aquí a configuración, subscriber rates, y el rate default pues sí que se le podría poner un límite aquí, ¿no? Generalmente, bueno, no se hace, pero vamos, es algo que es la flexibilidad que nos da el nodo, ¿no? Y luego, por último, antes de terminar el bloque este de gestión de planes, estaba lo que ya apuntábamos de los billings, ¿no? Tipo, por ejemplo, de Compute Control que utilizan nuestro REST API. Luego hay otros billings que es al revés. Nosotros estamos usando su REST API para integrarnos. No es la forma más óptima porque claro, fuerza pues a un cierto polling periódico, porque nosotros no sabemos lo que cambia, no sabemos cuándo una política cambia, cuándo un suscriptor se le da de baja o se le asigna otro plan, ¿no? Pero bueno, si no existe esa integración, pues nosotros para facilitar un poco las cosas la proporcionamos, ¿no? Aquí, si entramos de nuevo en configuración Radio Race Billing, en Billing System, si se activaría, aquí tenemos las opciones, ¿no? Pues Azotel, Power Code, Sonar, Spring Beast, que se irán añadiendo nuevos, ¿no? Conforme pase, bueno, las sucesivas releases, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto ya es una visión un poco general de gestión de planes, pero yo creo que hemos cubierto todas las posibilidades, ¿no? De gestión por reglas de configuración en el Bequan, luego utilizando nuestro REST API, utilizando Radius Accounting y por último con una integración con Billing, ¿no? El siguiente bloque es el de gestión de flujos. La diferencia con el anterior es que antes estábamos viendo cómo aplicar una política a la totalidad del tráfico del suscriptor. Esta velocidad máxima es la que no puede superar todo el tráfico con origen esa IP de suscriptor. Las políticas que llamamos de flujos son las que se aplican a una parte del tráfico y no a otra. Y yo creo que se puede ver mejor con un ejemplo. Un ejemplo además muy común, que es mitigar congestión en la red. Pues pongamos que hay una interconexión con Internet de 5 gigas y se satura a las horas punta, ¿no? Pues una manera de mitigar esto sería definir una política de flujo que lo que va a hacer es limitar el video streaming, que es una parte muy grande de la totalidad del tráfico, como 2/3 muchas veces o a veces más, y más en hora pico, limitar eso y de esa manera pues tratar de llevar a la red lejos de la congestión, ¿no? Entonces lo primero, como siempre, iríamos a Policies pues para crear una, ¿no? Vamos a crear una que se llame, pues no sé, vamos a poner una a 8 megabits por segundo y estaría aquí, ¿no? Y ponemos aquí 8 y ya lo tendríamos creado. A ver si me hace caso. No sé qué pasa. A lo mejor... Bueno, vamos a esperar un momento. No sé si es que he perdido la conexión. A ver. Sigo teniendo el mismo estatus de antes. Yo creo que
Le ha pasado algo al... Un segundo. Porque como es un nodo de laboratorio, estoy intentando ver que no esté nadie haciendo nada en él, ¿no? Que no sería la primera vez. Entonces, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Bien, ya lo tenemos aquí creado. Entonces, lo siguiente, como antes, hay que caracterizar en qué condiciones queremos aplicar esta política, ¿no? Entonces, lo primero sería definir un perfil de API, porque ese es el que permite identificar distintos servicios, y vamos a pues poner vídeo, ¿no? Aquí hay una serie de firmas predeterminadas, que justo la primera de todas es la de video streaming, así que la podemos utilizar, ya la tenemos aquí. Y por supuesto, pues se puede añadir alguna más, por ejemplo, con el Add Custom Signature, pongamos que tenemos una que es mi TV y esta también se añadiría, ¿no? Y ya la tendríamos, si la aplicamos, la deberíamos de ver por aquí en la lista de firmas, ¿no? Aquí está. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos entonces el perfil que determina lo que es vídeo, ¿no? Y lo que no. Lo siguiente es que es congestión, ¿no? Entonces, bueno, hay la posibilidad de hacerlo por tiempo, aquí hay un perfil de tiempo y uno podría decir, bueno, pues mi hora a punto es de tal a tal hora, pero tenemos un perfil que es aún mejor, que es el de throughput, que es en realidad lo que define de verdad el peak traffic, ¿no? Vamos a llamarle. Entonces, antes decíamos, imaginemos que tenemos 5 gigas de interconexión, pues vamos a decir que, bueno, pues cuando tenemos 4 gigas y medio, pues esto va en megas, ¿no? Entonces esto sería 4 gigas y medio, pues es cuando empezaría a actuar. Y ya caracterizadas ambas cosas, pues vamos al subscriber flow, vamos a las reglas y vamos a definir los criterios, ¿no? Básicamente que cuando hay peak traffic para el vídeo le vamos a poner un límite de 8, ¿no? Hay otra posibilidad, está muy interesante, y es, claro, podemos ligar los planes que vimos antes con estas reglas de flujo. Y la manera de hacer eso es con este perfil que se llama el policy rate, que lo que hace es que aplica patrones sobre el nombre del plan, ¿no? Si vamos a lo que teníamos antes, aquí en policies, vamos a decir que este plan, el que empieza por 45M, a ese, como tiene más velocidad, pues le vamos a dar un tratamiento distinto, ¿no? Lo que haríamos es irnos de nuevo aquí a Profiles, al Policy Rate, pues diríamos que este es Fast Plan, vamos a llamarle. Y aquí es donde ponemos, pues dijimos que era, no sé, 45, por ejemplo. Como ven, es un patrón, ¿no? Ponemos una cosa que empieza por 45 barra asterisco, pero se pueden añadir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si esos planes empiezan por fast o acaban, por ejemplo, en fast, pues lo añadiríamos aquí, ¿no? Se pueden poner una serie de patrones y si el nombre del policy rate coincide con cualquiera de estos patrones, este perfil se va a aplicar, ¿no? Entonces, si volvemos otra vez a lo del subscriber flow, podríamos crear, bueno, antes tengo que crear una política que le dé un tratamiento diferenciado, ¿no? Pues vamos a poner una que, bueno, en vez de a 8, límite a 10, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Nos vamos a la regla y tendríamos igual, vamos a hacer como antes, bueno,
Fast Plan primero, importante, y como antes Peak Traffic, solo que ahora, Peak Traffic Video, solo que ahora 10. Vale. Y aquí, ok. Entonces, como ven, ahora lo que tenemos es que cuando hay Peak Traffic hay dos tratamientos, ¿no? Los que tienen un policy rate que machea los planes rápidos, el vídeo se limita a 10 y el resto a 8 y el resto del tráfico pues no se limita, ¿no? Va a default. Así que como ven, bueno, pues es potente, ¿no? Toda esta serie de reglas. Hay otra posibilidad también, imaginen que hay un servicio de soporte, entonces puede ocurrir que alguien esté saturando su acceso y al mismo tiempo busque soporte porque dice, no, es que no me va internet. Lo que está ocurriendo es que a lo mejor tiene a toda la familia utilizando internet y saturándole. Existe la posibilidad de que el acceso a esa web, pongamos que es una web de soporte, no esté sujeto al plan, no se limite, digamos que escape, esos flujos van a escapar de la limitación del plan. La forma de hacer eso, como siempre, es, bueno, primero vamos a definir la política que no tiene, vamos a decir que es un plan no plan, vamos a llamarla así, o no limit, y sería este campo de aquí, este que pone Skip Subscriber Rate Limitation, ahora mismo está en Disable, que es por defecto, o sea que no hay ningún skip, ahora lo habilitamos y esta sería una política que no está sujeta al límite por plan, ¿no? Lo que nos quedaría ahora es decidir, como siempre, a qué tráfico, ¿no? Pues vamos a definir en Internet Profile, este es el de Access que vimos antes, era de IPs de cliente, este es IPs de Internet, es decir, IPs de servidores. Y vamos a definir aquí, pues, soporte, ¿no? Vamos a llamarle. Y pues con la IP que se nos ocurra, ¿no? Y por supuesto puede haber varias, ¿no? Vamos a incluso decir, bueno, esto es un 443 de TCP, ¿no? Es un HTTPS. Bueno, pues ya lo tendríamos definido y ya pues tenemos el perfil, tenemos la política, nos falta vincularlo mediante una regla, ¿no? Pues nos venimos aquí y decimos, pues lo que soporte es de tipo no limit. Aquí pues ven un poco, ¿no? Cómo puede ir creciendo el árbol y como el árbol también ayuda un poco a entender qué está sucediendo, ¿no? Pues uno podría ver aquí lo que digamos se va a tratar en cada caso, ¿no? Esto es respecto a los flujos. Y ya por último, les quería comentar temas de las políticas de optimización de tráfico. De hecho, esas son las más sencillas, ¿no? Porque deberían estar siempre activadas en realidad, ¿no? Cuando digo optimización de tráfico sería la parte de optimización TCP, ¿no? Y luego el ACM, el que llamamos el Automatic Congestion Management. Esas dos, pues en principio están disponibles para todo el tráfico, pero puede haber motivos para desactivarlos, ¿no? Temporalmente. Por ejemplo, si se quiere comparar con eSync, ¿no? ¿Cuál es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, esto puede hacerse a dos niveles, ¿no? Al nivel global es aquí en Configuration TCP/O ACM Settings. Aquí tienen estos switches que se pueden poner a off. O sea, hay uno para la optimización TCP y otro para el ACM, ¿no? Entonces, si están a off, pues entonces no se aplica para la totalidad del tráfico, ¿no? Sería una forma de hacerlo. Y la otra, pues puede ser, se puede hacer de manera más granular por política, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de los dos, usa una política, un tipo de política distinto, ¿no? Para deshabilitar la utilización TCP, estaríamos utilizando una política de flow. Entonces, aquí lo podemos ver. La vamos a llamar, pues, no TCP/O. Y sería esta de aquí. La optimización que está por defecto activada se podría desactivar, ¿no?
Y luego pues la podríamos asignar, pues no sé, pues, es que lo que se me ocurre, y por utilizar otros tipos de perfiles, no sé, uno, por lo que sea, aquí hay una VLAN que uno no quiere tocar, vale, pues se podría definir aquí, y como siempre, pues nos vamos a las reglas y decimos, vale, pues esta que no tiene TCPO, pues le pongo la regla. Espera, no sé si me lo ha cogido, lo he hecho demasiado rápido, ¿no? De nuevo, el VLAN sin TCPO, le pondríamos ¿no? Entonces ya para esa VLAN pues no habría TCPO, ¿no? De manera similar podría hacerse con el ACM, pero el ACM se define como es la gestión de congestión se hace por suscriptor, está un poco gobernada por las políticas de RAID, ¿no? Entonces uno se viene aquí y crea pues una que le vamos a llamar no ACM y que la tiene aquí. Aquí está activada por defecto, la desactivamos, ¿no? Y ahora, como siempre, pues una regla que active para un determinado, ¿no? Pues vamos a usar la VLAN de antes, por ejemplo. Y ya lo tendríamos, ¿no? De esa forma. Esto es un poco lo que les quería comentar. Entonces, si quieren, el último cuarto de hora lo podemos dedicar a preguntas. Pues sí, a ver, mira, te voy preguntando. Me preguntan, si a un cliente le cortamos el acceso por impago, ¿se le podría cortar todo el acceso a Internet salvo a una web en concreto? Sí se podría, por ejemplo, podríamos definir una política de bloqueo, ¿no? Que sería, la vamos a llamar block, por ejemplo, ¿no? Esto digamos que en la solución de configuración local, ¿no? Porque esto también se puede hacer de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, desde nuestro REST API, el elemento externo podría definir una política de velocidad cero que implica bloqueo, ¿no? Y entonces asignársela. Pero bueno, o los billings, según los estados, los billings con los que nos integramos, pues también respondemos a los estados de baja y bloqueamos, ¿no? Pero bueno, por centrar un poco el ejemplo, este es un ejemplo en que se configura todo en el Bquan, ¿no? Tendríamos, bueno, esta sería la de bloqueo, ¿no? Lo que podemos hacer entonces es que al usuario se le podría asignar esta política, lo que pasa que cierto tráfico no está sujeto a la política, ¿no? Por ejemplo, este que vimos aquí antes, ¿cuál era? Este de soporte. Entonces aquí este no se bloquearía porque no está sujeto al límite de rate. Sería una manera de hacerlo. Vale, el otro que me preguntan, ¿existe la opción de sacar a determinados usuarios de la regla? Pongo un ejemplo. Estamos limitando el video y quiero que a algunos clientes no se le aplique esa limitación. ¿Cómo lo haríamos? ¿Por rangos de IP? ¿Se puede crear una lista blanca? Se podría hacer, sí, de varias maneras. Por ejemplo, yo aquí en el ejemplo lo que hice era definir estos por planes, ¿no? Pues por nombre de la policy rate, ¿no? Del plan. Si machea cualquiera de estas, va por otra rama distinta. En este caso yo lo que hice fue limitarlo a menos, ¿no? Pero se podría simplemente decir que no tiene límite y ya está, a un flow default. Entonces lo que estás haciendo es que los que caen por aquí no están limitados. Otra opción que uno tendría es hacerlo efectivamente por rangos de IP. Ya teníamos alguno, vamos a usar este, por ejemplo, ¿no? Pues nos vamos aquí, perdón, el de flows, y vamos a crear una regla que entonces para los clientes tipo A,
pues cuando esté, vamos a poner todo, ¿no? En throughput con vídeo, pues es el default, ¿no? El sin límite. Entonces aquí pues sería una forma de, ¿dónde lo tenemos? Aquí, es esta regla. Entonces sería una manera de que también por rangos de IP pues no tuviera límite. Entonces aquí tal y como está, los que están en Fastplan no se ven limitados. Las IPs en clientes en este perfil, en clientes tipo A, estas 4 IPs tampoco, ¿no? Sería una forma de hacerlo. Vale, luego me preguntan, a la hora de aplicar limitación de velocidad por servicio, vemos que las firmas aparecen como predefinidas. Si yo tengo un servicio dentro de mi tráfico que me interesa limitar y no aparece en la firma, ¿puedo solicitar que ustedes me creen la firma para ese servicio? Bueno, se puede añadir directamente, por ejemplo, yendo al que vimos antes, casi todas las firmas son las predefinidas, pero yo he añadido esta. Esta se puede añadir. Voy a crear otra, que voy a ver mi servicio, ¿no? Entonces, aquí hay esta opción de Custom Signature y entonces aquí uno puede poner lo que quiera, ¿no? Imaginen que esto, por cierto, son los dominios que aparecen en los campos que se extrae por DPI. Por eso hay aquí estos distintos tipos, ¿no? A efectos prácticos, los interesantes son estos 3 en realidad, porque estos otros no tienen dominio como tal, son como, como un marcador de tipo de tráfico casi, ¿no? Pero los más comunes son estos, ¿no? Que son los relativos al HTTP sin encriptar, que sería el HTTP host y el HTTPS, ¿no? Que es el encriptado. Entonces, aquí es donde uno pondría el patrón. Aquí es importante, claro, una cosa lo bastante específica, ¿no? Para que no haya falsos positivos y se aplique a otro tráfico que no queremos, ¿no? Pero vamos a suponer que el dominio es mi servicio.com y bueno, y tiene aquí, pues, este es el dominio, pero sabemos que, pues, tenemos aquí, yo que sé, caché.miservicio.com, ¿no? Pues esto se podría crear y podríamos, de hecho, crear otra también, si tiene también una versión no encriptada, se podría hacer también, ¿no? Podríamos poner el mismo patrón, pero cuando es el HTTP host, ¿no? Y de esta manera, pues pueden añadir sus propias firmas. La manera de ver las firmas muchas veces lo que pasa es que este no es un nodo real, pero bueno, en los suscriptores, si uno entra en los flujos que tiene abiertos, claro, es que estos son unos flujos que se están generando sin información de DPI, pero cuando tiene algo extraíble por DPI aparecería en este campo. En Status Subscriber uno se va a un cierto cliente y se pueden ver qué dominios tiene y uno puede ver ahí un poco el aspecto que tienen los dominios y en función de eso pues definir su firma. Nosotros de todas maneras en el producto se añaden las firmas que son más comunes y que no tengamos, pues se añaden a la lista de predefinidas. Pero si son ya servicios más específicos de los clientes, pues se puede configurar, sí, como aparece aquí, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta. Sí, entiendo que sí. Luego me preguntan, cuando limitamos el tráfico de Netflix, ¿el sistema es capaz de distinguir las consultas a fast.com? Bueno, tenemos un heurístico para intentar diferenciarlas, sí. De manera que el fast.com no esté limitado. Lo que pasa es que, claro, es un heurístico porque, de hecho, a nivel de API tiene exactamente el mismo dominio, ¿no? Utiliza los mismos dominios
porque de hecho el fast.com se hace contra las cachés de Netflix, ¿no? Entonces no hay una diferencia entre eso y un vídeo, excepto que tiene un cierto aspecto el tráfico, que es lo que nosotros intentamos caracterizar, ¿no? Distinguir que es una sesión de vídeo que tiene como, bueno, unas características, ¿no? Que cuando es una descarga de prueba de velocidad que, bueno, tiene otras, ¿no? Entonces, en función de eso, se marca el tráfico de fast.com se marca con dominio fast.com y entonces no macharía la regla. Esta regla tenemos por aquí alguna de Netflix, supongo. Bueno, ¿dónde está? Si no creo una y ya está, ¿no? Vamos a ver. Si uno se va a Netflix, los patrones son estos, ¿no? Entonces, el de fast.com, pues al nosotros ponerle ese dominio no macharía. Ahora hay cierto nivel, no muy grande, pero algunos ya nos han reportado que es verdad que hay cierto tráfico que aparece como fast.com siendo Netflix, ¿no? Pero se intenta evitar, digamos, los falsos negativos, ¿no? En este caso, que se supondría limitar un tráfico en la prueba de velocidad, ¿no? Pero sí se hace esa diferenciación, sí. Vale, luego me preguntan, ¿puede el Beacon detectar el server name de una conexión Quick? Sí, está aquí, pues por ejemplo, imaginen que también se usa Quick, ¿no? Pues lo haríamos de esta manera, ¿no? Pondríamos aquí cache igual, ¿no? Imaginen que el patrón viene a ser el mismo, ¿no? Que antes, solo que viene por Quick, ¿no? Pues lo que se hace es que en el tipo de firma se pone esta Quick SNI y ya está. Estaría también, aquí estaría. Ok. Me preguntan también, y yo con esto creo que cerramos, Luis, ¿se pueden categorizar las VPN? Categorizar se refiere a distinguir unas de otras. Imagino, sí. Sí, eso sería con el profile de tipo VLAN. Entonces, por ejemplo, aquí creamos una para no optimizarla por TCP, se puede crear otra, ¿no? Pues podríamos tener, por ejemplo, una VLAN, pues no sé, de una subred, ¿no? Subred A, y aquí poner los tags que tenemos, ¿no? Pues por ejemplo pueden ser el tag 100 y el tag 101, por ejemplo. Y luego pues ya tendríamos como digamos que dos perfiles de VLAN. Luego también, por supuesto, lo que no tengo VLAN o unos tags distintos no vamos a echar ninguna de estas dos, ¿no? Y luego podemos utilizar estos perfiles en nuestras reglas, ¿no? Tanto en reglas de flujo como aparece aquí, ¿no? Estamos haciendo uso de un perfil de VLAN para, en este caso, bueno, no aplicar a optimización TCP, pero bueno, se podría, en el fondo es todo lo que hace es asignarle una política, ¿no? Aquí puedes poner la política de flujo que quieras. Y lo mismo para las de RAID, ¿no? Que aquí de nuevo la utilizamos para el tema de deshabilitar el ACM, pero pues se puede hacer también con cualquier otro tipo de política de RAID que queramos, sí. Okay. Bueno, pues por nuestra parte ya estaría. Muchísimas gracias a Luis por esta sesión, a todas las personas que han podido asistir, a las que se han registrado y a las que no pudieron por cualquier motivo, pues que cuenten con la tranquilidad de saber que esta sesión ha sido grabada y que estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Luis, y un saludo a todos. Gracias, David, y gracias a todos. Hasta luego.